Capítulo 26. Victoria del caballo oscuro. Itoshi dejó la caja 1C cuando el segundo Nick Sensei anunció un descanso para que Cementos pudiera arreglar la arena. No se dirigió en dirección a la enfermería, pensando que Midori ya tenía suficientes invitados por el momento. En lugar de eso, salió del estadio a dar un paseo. Necesitaba aclarar un poco su cabeza. Por supuesto, esto no fue exactamente lo que sucedió. En cambio, Itoshi encontró un lugar para sentarse y repasó lo que sabía sobre Tokoyami. Tokoyami iba a ser un oponente duro. Había golpeado a Yaoyorozu como si ella no fuera un aspirante a héroe en absoluto, y Tokoyami apenas tuvo que mover un dedo para hacerlo. Su Kirk era rápido, casi independiente, y había sido la mitad de la razón por la que el equipo de Midoriya logró superar la batalla de caballería. A pesar de lo útil que había sido, los consejos y trucos de Gekme estaban diseñados en su mayoría para ayudar a Itoshi a permanecer en la pelea el tiempo suficiente para intentar lavarle el cerebro a alguien por segunda vez o simplemente luchar si fallaba por completo. Dado lo sensato que parecía ser Tokoyami, lograr que se enojara podría llevar más tiempo del que Itoshi podría mantener dentro de los límites. Quizás Itoshi podría aprovecharse de la cortesía de Tokoyami en el enfrentamiento inicial. Su aparente sentido del drama. Tenía que haber algo con lo que pudiera trabajar, incluso si era tan pequeño como la vena dramática del otro chico. ¡Puah! Itoshi se pasó los dedos por el pelo, como si eso fuera a liberar ideas. ¿Qué hicieron ustedes dos?, exigió la voz de Gekme desde la dirección del estadio, sobresaltándolo. Itoshi se encontró agachándose detrás de un árbol antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. E inmediatamente después, reprimió el impulso de golpearse la frente con la mano. ¿De qué tenía miedo? Gekme era tan inofensivo como cualquiera de los competidores que aún estaban en el festival deportivo, al menos fuera de una pelea real. Ella nunca le había levantado la voz a nadie que él pudiera recordar fácilmente. No parecía ser su estilo. Por otra parte, Gekme no había perdido los estribos ni siquiera cuando un ladrón de bancos la mantuvo como rehén, por lo que Itoshi tuvo que preguntarse qué la haría enojar realmente. Probablemente no era él, ya que aparentemente ella estaba gritándole a dos personas. Gekme pasó un segundo después, saliendo de la luz del sol con el ceño fruncido y el teléfono en la oreja. Su ceño fruncido hizo que su cicatriz fuera más intensa, pero se suavizó cuando vio a Itoshi acurrucado torpemente detrás del árbol. Incluso saludó con la mano antes de volver a su llamada, lo que fue suficiente para convencerlo de que lo que fuera que estaba saliendo mal no tenía nada que ver con él. Cuando volvió a hablar, su voz salió casi como un silbido dirigida a quien quiera que estuviera dirigiéndose. ¿Qué pasó con no meterse en problemas? Hizo una pausa lo suficiente para escuchar la respuesta, y Itoshi pensó que la persona al otro lado de la línea sonaba como un chico. ¿Tomaste una foto?, le espetó Gekme a su objetivo. Me paso toda la mañana preocupado de que te asalten mientras acaricias gatos o te arresten por ser idiotas en público, y luego me envías una foto actualizada. ¿Qué carajo? Ella no solía gritar mucho cuando estaba de mal humor, y Itoshi de repente no tenía ningún deseo de que su ira se volviera contra él. La víctima al otro lado de la llamada dijo algo y Gekme le pellizcó el puente de la nariz. Mira, solo y no lo sé. Solo cuídense unos a otros y no se metan en problemas. Ir a mi casa y acampar frente al televisor. Hizo una pausa y escuchó de nuevo. La voz metálica que salía del teléfono parecía diferente esta vez. Sabía que podía contar contigo. Por cierto, los 8 primeros son, sí, lo logré. Shinsun-san también. Él está aquí, sí, Obito, está bien, está bien. Se lo diré. En este punto, los nervios de Itoshi se habían calmado. Incluso el torneo quedó relegado aún más al fondo de su mente, porque ver a Gekme despotricar contra alguien le distraía un poco. Estaba apoyado contra el tronco del árbol casi casualmente, con los brazos cruzados, cuando terminó la llamada telefónica. Y no te comas todo mi don, o te encontraré, dijo Gekme mientras se quitaba el teléfono de la oreja. Con eso, lo guardó y le dijo a Itoshi. Lo siento. Pero Obito te dice buena suerte con tu segunda pelea. Itoshi hizo una pausa. Gracias, supongo.
Quiero siquiera saber de qué se trató. Probablemente no, dijo Heckm, sacudiendo la cabeza lentamente. Con un suspiro, dijo. Lo siento. A veces mis amigos incluso me asustan. Itoshi levantó una ceja escéptica. ¿En realidad? Sí, en serio. Heckm también levantó la ceja. Era más difícil saberlo con su cabello casi en el camino. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí otra vez? Pensando, hasta que apareciste, le dijo Itoshi. No pudo evitar un toque de petulancia en su voz, que era más fachada que nunca. Probablemente ella vio a través de eso. Justo en ese momento, Heckm resopló. Perdón por molestarte, entonces. No quería hablar de eso. ¿Midori ya va a estar bien? Preguntó Itoshi en lugar de mencionar eso, que fue uno de los cambios de tema menos elegantes que había logrado en mucho tiempo. Creo que sí. Escuché cirugía antes de distraerme, pero es recovery girl. Eso resume las cosas, ¿no? Heckm continuó. Entonces, sobre tu partido. No planeo perder. Itoshi se rascó la nuca. Pero a estas alturas, no hay nada más que pueda hacer además de intentar permanecer en el ring y agarrarlo con mi kirk. Es cierto, murmuró Heckm. Ella chasqueó los dedos. Sin embargo, una advertencia rápida. Incluso si logras lavarle el cerebro a Tokoyami, no sé si funcionará en Dark Shadow. Itoshi parpadeó. No había visto mucho del comportamiento de Dark Shadow aparte de lo obvio, pero un monstruo de sombra elástico con brillantes ojos amarillos tenía una manera de causar una buena impresión. Tenía un alcance y una fuerza impresionantes, lo que no tenía sentido si no era sólido. Pero si lo pensaba y no tiene cerebro propio, ¿verdad? No lo sé, pero no me sentiría cómodo. Como si Itoshi pudiera hacerlo ahora mismo. Heckm se metió las manos en los bolsillos. Solo mantente alerta, ¿de acuerdo? Yaoyoro Susan fue acorralado rápidamente, así que debes evitar eso. Estoy bastante seguro de que Dark Shadow es más rápido que yo. Heckm lo miró. No vas a dejar que eso te detenga. Por supuesto que no lo haría. Itoshi le dio a Heckm sus mejores deseos. ¿Hablas en serio? Destello. Itoshi no había llegado tan lejos para regresar a casa con las manos vacías. Si Tokoyami quería seguir adelante, sería mejor que estuviera preparado para pelear. Itoshi y Heckm regresaron al estadio una vez que el sistema de megafonía se activó, con Present Mic gritando sobre lo entusiasmado que iba a ser el próximo partido. Heckm subió las escaleras, agachándose hacia la caja 1C con un gesto de despedida con el pulgar hacia arriba para pedir buena suerte, mientras Itoshi dudaba. ¿Realmente necesitaba bajar a la sala de preparación? No era como si se hubiera vuelto más rápido o más fuerte en los siguientes minutos. Itoshi pensó, después de unos segundos más, que le debía demasiado a Ojiro como para no ver su partido. Ida versus Ojiro fue rápido e indoloro. Si bien Ojiro probablemente esperaba perder, ser expulsado rápidamente del ring gracias al supermovimiento de Ida y ni siquiera lograr hacer tropezar a su oponente fue un poco excesivo. Present Mic incluso sonó un poco decepcionado cuando Midnight Sensei convocó el partido. Itoshi se aseguró de igualar el gesto un tanto tímido de Ojiro con uno más firme cuando pasó al otro chico en el pasillo, porque Ojiro llegar entre los 8 primeros no fue nada. Ojiro no tenía un kirk llamativo en el que confiar, no como Todoroki o Bakugan. Y había sido un buen tipo hasta ahora, incluso cuando Heckm y Itoshi estaban haciendo planes extraños y logrando tener éxito. Y luego fue Itoshi contra Tokoyami. Tokoyami contra Shinsm, anunció Midnight Sensei, con el látigo en alto. Su sonrisa era lo suficientemente brillante como para alimentar una casa. Es una pena que no sea así como estamos rompiendo en nuestra nueva arena, pero los mendigos no pueden elegir. Veamos un buen partido, muchachos. Itoshi contuvo el impulso de suspirar. En cambio, le dijo a Tokoyami. ¿Son todos los profesores del curso de héroe así? Como si simplemente estuviera buscando a alguien con quien compartir su exasperación. Itoshi no tenía idea de lo que motivaba a Tokoyami, por lo que era lo mejor que podía hacer antes de empezar a atacarlo de verdad. La cabeza de Tokoyami se inclinó hacia un lado, reflejada por la criatura de ojos amarillos que sobresalía de su hombro.
Midnight Sensei es tu maestro de salón, te tengo, pensó Itoshi mientras Tokoyami se quedaba quieto. Estaba a punto de dar la orden, logrando una vez más una victoria oscura contra un aspirante a héroe sin mover un dedo, cuando la sonrisa a medio formar murió. Espera, ¿qué es él? Dark Shadow todavía se movía, tocando con curiosidad a Tokoyami. Y mientras Itoshi maldecía en voz baja, levantó una mano parecida a un guante y golpeó el pico de Tokoyami con tanta fuerza que giró su cabeza. Ambos se tambalearon, y además de todo, la mirada en blanco abandonó el rostro casi inescrutable de Tokoyami mientras miraba a su alrededor confundido. ¡Mierda! ¿Cómo fue eso justo? Después de llegar tan lejos, Itoshi había logrado encontrar al único oponente en todo el torneo que podía deshacerse de su Kirk. ¿Qué, te distrajiste o algo así? Exigió Itoshi, lanzando otro señuelo. Si pudiera atraparlo otra vez, esto es una pelea, no la hora de la siesta. Los ojos rojos de Tokoyami se centraron en él. Su pico se movió, como si fuera a decir algo, cuando su sombra lo golpeó de nuevo. Si bien Itoshi no podía leer los labios como Gekn, podía decir que el monstruo de las sombras le estaba susurrando a su maestro de una manera menos sutil que incluso un niño de jardín de infantes. Entonces la mirada amarilla de Dark Shadow se dirigió a Itoshi y este sacudió la cabeza muy claramente hacia él. Itoshi le devolvió la mirada, pero de todos modos inclinó su cuerpo hacia un lado. Si su Kirk no haría que esto fuera una victoria fácil, entonces tendría que poner en práctica su limitado entrenamiento de defensa personal. Y no parecía que el lavado de cerebro fuera a funcionar durante más de un cuarto de segundo. Tapas. Sombra oscura, vámonos. Dark Shadow prácticamente voló a través de la arena, saliendo de Tokoyami como una cuerda violácea. Manos en garra levantadas y todo. Itoshi esperó el último segundo, con un mantra de maldiciones que desplazaban cualquier pensamiento real, y se arrojó a un lado antes de que Dark Shadow pudiera sacarlo de los límites. Golpeó el suelo y rodó, poniéndose de pie una fracción de segundo antes de que la losa de cemento cerca de él se agrietara bajo el golpe de Dark Shadow. Luego se fue corriendo antes de que Dark Shadow pudiera alcanzarlo nuevamente. Quizás esas lecciones caídas fueron útiles después de todo. Los siguientes segundos estuvieron llenos de esquivas frenéticas. El bloqueo estaba descartado, ya que Dark Shadow era lo suficientemente fuerte como para empujar a alguien hacia atrás un metro a la vez o más. Además de eso, Itoshi no tenía un escudo y no podía fabricarlo. Itoshi sacó más provecho de las tiradas en picado y los pasos laterales reflexivos de lo que jamás había pensado, incluso si el margen de error se hacía cada vez más estrecho. No podía seguir así para siempre. 6, pensó Itoshi, mientras Dark Shadow sacaba una tira de la manga de su uniforme y casi falla. El rugido de la multitud fue ahogado por el corazón de Itoshi golpeando sus costillas todo el tiempo y su respiración entrecortada en su garganta. 7, fue la cuenta un instante después, cuando las garras de Dark Shadow se estrellaron contra el cemento y partieron otra losa a pocos centímetros del pie de Itoshi. 8, 9 y 10 dejaron ronchas punzantes en los brazos y la espalda de Itoshi, y todavía Tokoyami no se había movido. Dark Shadow podría llegar a todas partes sin ningún problema. No importaba cuántos ataques evitara Itoshi si no podía hacer nada a cambio. Tokoyami podría simplemente sentarse allí y esperar hasta que su Kirk se encargara de todo. ¿Luchas tú mismo? Itoshi le espetó, incluso mientras intentaba buscar alguna salida a este punto muerto. Si seguía retirándose, Dark Shadow lo expulsaría del ring en un minuto como máximo. Sombra oscura, comenzó Tokoyami. Maldita sea, tan cerca, pensó Itoshi, incluso cuando el monstruo de las sombras se alzó hasta quedar a 5 metros en el aire. Ya estaba demasiado cerca de los límites y medio arrinconado, pero tenía que haber algo que pudiera hacer. Has tenido una buena pelea hasta ahora, pero ahora es el momento de terminar las cosas, continuó Tokoyami. Por favor, empuja a Shinzmu-san fuera de los límites. Itoshi ya se estaba apartando del camino antes de que Tokoyami completara la frase. Los brazos de Dark Shadow se balancearon en amplios arcos, casi rozando el cabello de Itoshi cada vez que pasaba cerca de su cabeza. Tenía que seguir moviéndose.
Y entonces Dark Shadow le dio un golpe sólido en el hombro a Itoshi, justo cuando Itoshi intentaba estabilizarse. Algo explotó. Golpeó el suelo con el hombro primero, todo mal, y rodó con un dolor casi cegador que inmediatamente lo hizo caer de rodillas nuevamente. E inmediatamente, su cerebro se llenó con nada más que un mantra. Joder, joder, joder. Dislocado. Roto. No podía decir. «Estás herido», dijo la voz de Tokoyami, filtrándose a través de la bruma roja del dolor. «No lo digas», siseó Itoshi a través de sus respiraciones rápidas y superficiales. Su mano derecha permaneció sujeta sobre su hombro izquierdo, con una vocecita insistiendo que no serviría de nada ahora. Su brazo izquierdo colgaba inerte y Itoshi apenas podía pensar a pesar del dolor. Itoshi no pudo seguir esquivando. No podía golpear a Tokoyami en su brillante pico amarillo. Entre Dark Shadow y un brazo inútil, ya había perdido. Pero Itoshi no se quedaría callado. Todavía estaba casi doblado en dos, casi indefenso, pero todavía tenía que intentarlo. El sudor perlaba su frente mientras forzaba una sonrisa temblorosa digna de Midoriya, casi mostrando sus dientes. Mejor 2 de 3. Tal vez en otro momento, dijo Tokoyami, y Itoshi lo tenía. Tokoyami se quedó totalmente quieto. El control de Itoshi era como el hierro con Dark Shadow en todo el límite ocupado acosando a Itoshi, eso significaba que no sería capaz de sacarlo de allí. No sin abandonar la persecución. Ahora o nunca. Itoshi gruñó tan fuerte como pudo, fuera de los límites ahora. Deja de hablar. Dark Shadow huyó, y una mano ya se balanceaba como un mazo gigante de color púrpura hacia la cabeza de Itoshi. Pero Dark Shadow telegrafió esos cambios masivos más que nadie con quien Itoshi había estado entrenando durante el último mes. Retrocedió lo más rápido que pudo delante de esas garras, evitando apenas la base de uno de los braseros. El calor golpeó su espalda primero, y las líneas blancas de los límites no estaban mucho más allá de ellas. No tenía a dónde ir. Entonces Itoshi parpadeó. Dark Shadow no estaba atacando. Oye. Ay, eso duele. En realidad, fue vergonzoso. Y era más pequeño que antes. Antes había sido lo suficientemente grande como para vislumbrarse. Ahora era del tamaño de un perro. ¿Qué demonios? La mirada de Itoshi se disparó hacia el borde del brasero. Las llamas de color amarillo anaranjado estaban justo donde las habían dejado, y Dark Shadow se alejó de la luz como si le doliera. Lo cual era raro. Pero Itoshi no sabía nada sobre el Kirk de Tokoyami más que lo obvio. Quizás las luces brillantes eran su debilidad. Oye, decía Dark Shadow mientras se retiraba, encarando a Tokoyami. Se tambaleó hacia su compañero como un extraño hilo de pescar al revés. ¿Qué debo hacer? Oye. ¿Qué carajo? Tokoyami no respondió, porque el Kirk de Itoshi todavía estaba activo. Y él ya estaba fuera de los límites, habiendo esperado obedecer en el momento en que se le ordenó. Itoshi había como y gritado, no. Itoshi dejó que su control se rompiera un segundo antes de que Dark Shadow abofeteara experimentalmente a Tokoyami nuevamente. Tokoyami está fuera de los límites. Shinsme es el ganador. Medianoche Sensei gritó al cielo. Su látigo chasqueó 1, 2 veces, y Itoshi se dejó caer sobre su trasero con un estremecimiento de cansancio mientras la multitud rugía. Shinsme avanza a los 4 finalistas. Lo hice. No parecía real. Si su hombro todavía no le dolía muchísimo, Itoshi se habría preguntado si debería pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. Los 4 primeros en mi primer año. Si aguzaba sus oídos, podía escuchar la caja 1, se volviéndose más salvaje que nunca, incluso cuando vio el cabello de Omura explotar en una llama brillante de color amarillo anaranjado lo suficientemente grande como para hacer que las cajas superiores se estremecieran. Hekme era la más ruidosa, trepando a cualquier cosa que estuviera a su alcance antes de que los representantes de la clase pudieran detenerla. Incluso sin megáfono. Itoshi apartó la mirada intencionadamente mientras sus mejillas ardían. Sus amigos eran tan condenadamente vergonzosos. Aún así, no podía borrar la sonrisa de su rostro, por mucho que lo intentara. Capítulo 27.
Los 4 primeros Grentum. Mira a nuestro niño morado. Grentum. Sin forma alguna pulgar verde. Grentum. Lo intentamos TMNT. Entrenamos solo 2 semanas. No creo que ni siquiera él esperara ganar. Desfibrilación. Nada mal para un aficionado. Desfibrilación. No se lastimó. TMNT. No, en lugar de eso, resultó herido. Desfibrilación. Uno de nosotros sufrió una conmoción cerebral mientras intentaba más de un movimiento para el que no estaba preparado. No es del todo nuevo. Hubo una breve pausa mientras sus hijos probablemente se peleaban a puñetazos en el apartamento. Con suerte, Obito se aseguraría de evitar romper nada y realmente se desharía del cuchillo que probablemente había llevado consigo. O enviado a Konoha. Tal vez dejarían de usar kunai cuando finalmente se lanzara la próxima actualización de desarrollo de armas. Kei apreciaba el diseño del kunai derivado de la pala, pero había muchas formas en las que realmente se podía usar una hoja con forma de diamante. Sin embargo, Kei no estaba conteniendo la respiración. Sin embargo, esperaba que Obito y Kakashi se lo estuvieran tomando con calma. No habían logrado explicar exactamente cuánto chakra habían quemado en la pelea con Stein, pero Kakashi no tenía exactamente 1 tonelada de sobra. Desfibrilación. Hablando de peleas, ¿qué vas a hacer en la próxima ronda? Desfibrilación. Me doy cuenta de que el niño de la explosión es una afrenta personal. Simplemente no veo por qué deberías progresar más en este torneo desde un punto de vista lógico. Grentum. Factor de frialdad, no. Grentum. Lo sé, Grentum. Te prometo que no nos burlaremos de ti por perder Grentum. Si lo haces genial desfibrilación. Si puedes hacerlo con menos de la mitad de tus habilidades. Pero lo más grave es que hay que evitar avanzar. Tienes demasiado que hacer para seguir siendo el centro de atención ahora. Hubo una pausa por parte de Obito. Kakashi había dicho su parte. Kei apretó los labios mientras pensaba en guardar su teléfono en el bolsillo. Shinsun cojeaba hacia el túnel, por lo que tenía que darse prisa si quería encontrarse con él antes de que fuera a ver a Recovery Girl. Omura todavía estaba en llamas. Kei probablemente podría hacer algo al respecto, pero existía el tema de no usar quirks fuera de las peleas reales. Entonces, Kei siguió jugando con su teléfono mientras se deslizaba hacia la puerta. Grentum. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Grentum. Usa explosiones, Grentum. En el momento en que lo tiene, está muerto. TMNT. Podríais simplemente hacer lo mío. Y sal de la arena. TMNT. En realidad, no importa lo que suceda en el ring siempre y cuando uno de nosotros termine fuera de los límites. Desfibrilación. Si crees que eso funcionaría. Desfibrilación. Adelante. Sé un Ara. TMNT. No soy tan inteligente. Grentum. ¿Estás seguro TMNT? Sí. Desfibrilación. Me refiero más a ser vago. Pulgar verde. Y Grentum. Quiero decir. U _ y TMNT. Los amo a ambos, pero esa es la peor charla de ánimo que jamás haya existido. Desfibrilación. Lo intentamos. Pulgar verde. Buena suerte. El representante de la clase no podía decirle que dejara de correr por los pasillos si no la atrapaban. Y ella realmente no planeaba escuchar a nadie más. Ni siquiera héroes profesionales. Su velocidad se fijó en Yoom. No le llevó mucho tiempo encontrar a quien buscaba. Shinzo-san. Shinsun tenía su brazo izquierdo medio cerrado dentro de su uniforme de gimnasia, como si eso ayudaría mucho con una dislocación. Por otra parte, Kei apenas sabía cuán comunes eran las lecciones de primeros auxilios en Japón. Como mínimo, Shinsun podía caminar sin arruinar totalmente sus heridas. Y mientras un instinto derivado de Yamaguchi-sensei aguijoneaba en el fondo de la mente de Kei, pensó que la dama con el don mágico curativo ayudaría a Shinsun más rápido que ella. Gracias, dijo Shinsun con voz tensa. La atención de Kei todavía estaba en cómo su brazo realmente no se veía bien.
Entonces sus palabras se registraron y Kei dejó de intentar manipular su brazo en una posición más cómoda, manteniendo el impulso de un vago tic en sus dedos. Con confusión probablemente evidente en su rostro, preguntó: ¿para qué? No habría podido durar tanto sin todo el entrenamiento que he estado haciendo, le dijo Shinsm, mientras los dos continuaban caminando hacia la oficina de la enfermera. Entonces, gracias por ayudarme. La formación no significa mucho sin un seguimiento. Kei extendió su mano para golpear el puño. Lo hiciste genial. Mi brazo no está de acuerdo contigo, murmuró Shinsm, pero sus orejas estaban un poco rosadas. Probablemente no por el dolor. El niño no recibió suficientes elogios. Y miró el puño que ella había levantado como si no tuviera idea de qué hacer con él. Kei se golpeó la mano derecha de todos modos, aunque sus hijos lo habrían llamado una triste excusa para un gesto amistoso. Entonces ve a Recovery Girl antes de que los fans te acosen. Creo que Shingetsu-san no los mantendrá alejados de ti para siempre. Shins me enrojeció aún más. No tengo fans. Ahora sí, insistió Kei. Luego chasqueó los dedos, como si se le acabara de ocurrir una idea. Oh, por cierto, y Shinzo vaciló. Algo en su tono le estaba haciendo saber que había un truco en la actitud positiva que Kei le estaba lanzando, y lo había. Es sorprendente que pudiera prestar tanta atención con un hombro dislocado, de verdad. Kei respiró hondo. No vuelvas a ser un Midoriya nunca más si puedes evitarlo. Eso estuvo demasiado cerca. No tienes que decirme eso 2 veces. Los ojos de Shinsm se dirigieron hacia el techo por una fracción de segundo. ¿Todavía está ahí arriba? La última vez que lo comprobé, sí. Shinsm frunció levemente el ceño. Con una mirada a su brazo y un gemido casi silencioso, finalmente dijo: estaré atento a él. Deberías concentrarte en tu partido. Kei esbozó un saludo perezoso antes de pasar a Shinsm y dirigirse a la arena una vez más. Cuídate, Shinsm-san. Yo me preocuparé por Explodey. Kei entró a la arena por enésima vez ese día, estirándose lentamente a medida que avanzaba. Chakra latía a través de su sistema al mismo tiempo que los latidos de su corazón. A primera vista, su expresión tranquila probablemente comunicaba una tranquila determinación frente a una de las peleas más difíciles del torneo. La tenacidad de Bakugan ya era la comidilla de la ciudad. Cualquier competidor normal estaría temblando con sus zapatillas de gimnasia. O al menos considerar la pelea más en serio. A Kei realmente no le importaba. Su conversación con Obito y Kakashi le había quitado el peso competitivo un tanto autoimpuesto de sus hombros y lo reemplazó por uno diferente. En lugar de debatir en círculos, tenía que perder. Al menos simplifica las cosas. Allí está. Kei no era un genio estratégico. Había renunciado a hacer que la derrota fuera convincente, porque sus habilidades de actuación eran impredecibles y Bakugan no era tan inexperto como algunos de los otros competidores. No, en lugar de eso, simplemente mostraría de qué estaba hecha. ¡Hurra! Bakugan llegó al centro del escenario de concreto con aproximadamente la misma agresión hacia la vida que siempre. Kei no lo conocía bien, pero no estaba segura de cuán diferente sería su impresión incluso si lo hiciera. Bakugan simplemente parecía el tipo de persona que actuaba como todos y todo había resultado en que hoy se despertara en el lado equivocado de la cama. Cada día. Y aquí estamos de nuevo, amigos, comenzó Present Mic, su voz resonando por toda la arena. Es el partido final para determinar cuál de nuestros increíbles estudiantes de primer año estará entre los 4 primeros. Solo queda un lugar, por lo que Bakugan de 1, Aihekm de 1, se tendrán que sacar las armas grandes para asegurar una pelea semifinal contra Shinsm de 1, C. Kei no se había perdido ni un poco la incorporación del locutor a su vida. A ella e Isobu les fue bastante bien por sus propios méritos sin un sofisticado sistema de megafonía o Kirk. Tengamos un buen juego limpio, ambos. Las advertencias de Kayama Sensei estaban cayendo en oídos sordos prácticamente antes de que ella terminara una sola palabra. A ella realmente no parecía importarle. ¿O no? Haz que sea un buen partido.
Si tienes que agacharte y ensuciarte para arrancar la victoria de las retorcidas garras de tu oponente, hazlo. Gracias por eso, pensó Kei en tono seco. Estoy seguro de que estamos en esto para pasar un buen rato, por Dios. ¿Cuál era ese acento? Ni siquiera lo sé. Da todo lo que tienes, gruñó Bakugan. Sus palmas ya estaban chispeando de color naranja y escupiendo humo, y sus ojos rojos estaban fijos en los de ella. Te voy a aplastar de todos modos. Kei lo evaluó. Unos centímetros más bajo que ella, pero atlético, agresivo y más que capaz de cambiar de táctica sobre la marcha, según su partido con Uraraka. Su Kirk era poderoso, versátil y, francamente, algo en lo que Kei debería haber pensado al diseñar su historia personal falsa. Pisotearlo contra el suelo. Gracias por el voto de confianza. Los ojos de Bakugan se entrecerraron. No tienes nada que decir. A ti no. Kei simplemente se encogió de hombros, con las manos metidas en los bolsillos y su atención empezando a divagar un poco. Más de lo habitual, al menos. Bien podría continuar con esta broma ahora que ya está establecida. La opinión de Bakugan tampoco le importaba. Kei había terminado con todo el maldito torneo. Comenzar. Gritó Kayama-sensei. Bakugan atacó, como Kei sabía que haría. Hacedor de heno derecho, dedos extendidos para usar su Kirk. El distintivo estallido en forma de embudo del jutsu trompeta de agua lo golpeó de lleno en la cara y lo obligó a detenerse. Bakugan cayó al suelo con las rodillas primero, farfullando, y tuvo que bloquear la mayor parte de la explosión con la espalda y los hombros para mantenerse de pie y coherente. Los bolsillos del uniforme no rompían la realidad lo suficiente como para formar conjuntos completos de sellos manuales sin revelar los movimientos, pero los sellos con una mano estaban bien. Y Kei no necesitaba ambas manos para escupir agua como una boca de incendios decapitada a este nivel. Kei dejó caer el ninjutsu un par de segundos después, girando su cabeza hacia un lado para escupir el agua sobrante. Se limpió la boca con el antebrazo y no apartó los ojos de Bakugan, que ahora parecía un gato empapado con el doble de lucha en él. Pero esos ojos rojos eran calculadores y rápidos. No podía usar su Kirk sin poder sudar. Y así, Bakugan y Gekme están paralizados. Present Mid podría ser menos aficionado. No creo que Gekme sudara manteniendo a Bakugan a distancia, pero ¿cuánto tiempo podrá realmente mantener eso? Las palmas de Bakugan emitieron un par de chasquidos que sonaron inútiles como para responder a la pregunta. Enseñó los dientes. Te has estado conteniendo durante toda esta competencia. Kei se encogió de hombros nuevamente. No te hagas el tonto conmigo, maldito rechazo de los estudios Gen, gruñó Bakugan, su voz más baja y aún más amenazadora. Su cabello volvió a su lugar, proporcionando un claro resumen de por qué el Kirk de Kei no lo mantendría empapado para siempre. No luchaste contra Stupid Air como lo decías en serio. No te importó una mierda durante las eliminatorias. Y si no crees que la mitad de la puta audiencia no reconoció tu entrenamiento en artes marciales, te estás engañando a ti mismo. A Kei realmente no le importaba. Apenas siguiéndole la corriente, ella incitó. Y tu punto es. No me importa cuáles sean tus malditos problemas, le dijo Bakugan. Pero no te atrevas a venir a mí con nada que no sea lo mejor de ti, o te entregaré tu trasero en bandeja de plata. Aterrador. El tono aburrido de Kei dejó en claro exactamente cuánto le importaba el orgullo de Bakugan, pero sacó la otra mano de su bolsillo. Lo sostuvo a ambos a la vista, luego levantó dos dedos deliberadamente en un gesto de venida hacia mí que tanto a Obito como a Gai les gustaba. Demuestra que no eres todo palabrería. Bakugan se apresuró a afrontar su desafío, sin importar lo poco entusiasta que estuviera. Sus palmas lanzaban chispas constantemente, hasta que lo peor de la humedad se evaporó. Y luego la persiguió de nuevo, la piel ennegreciéndose con hollín aquí y allá mientras el humo que producía se pegaba a su piel. Kei hizo otro sello manual altamente telegrafiado. Lanzamiento de agua. Jutsu de niebla oculta. No otra vez. Present Mid chilló cuando todo el campo de batalla desapareció ante la orden de Kei. Gekme, necesitamos hablar sobre tu claro problema con los medios.
En realidad queremos que los fanáticos de las cámaras se diviertan aquí, igual que todos los demás. Bakugn era casi igual de ruidoso y no tenía la excusa de que un sistema de altavoces lo respaldara. La esencia de sus argumentos sobre la niebla, la visibilidad y el estilo de lucha de Kei podría resumirse como: jódete, maldito extra. Kei esquivó mejor que Uraraka o Shinsme en sus mejores días. Donde quiera que estuviera Bakugn, ella no estaba. Bailó en círculos alrededor de uno de los luchadores más hábiles del torneo, entrando y saliendo de una mezcla de humo y niebla gris que producía por capricho, como si hubiera nacido para ello. Podía hacer tantos agujeros en la niebla como quisiera. No iría a ninguna parte mientras Kei quisiera que se quedara. También lo arrojó con agua una y otra vez, lo que pareció lograr principalmente enojarlo más. Trompeta de agua, pensó Kei, y Bakugn gritó de rabia cuando su ataque se desvaneció bajo la fina niebla que había formado con su ataque. Usa algo que no sea tu Kirk, Ak. Wild Battle Wave fue la siguiente ronda, y Bakugn se vio obligado a huir de la mayor parte de la explosión antes de que pudiera girar y atraparlo. La niebla brillaba con cada explosión, porque incluso mientras intentaba asegurarse de que la nitroglicerina de Bakugn se mantuviera en bajas concentraciones, Kei estaba siguiendo de cerca todo. La sustancia era ridículamente inestable en su forma pura y bastante poderosa, pero también era aceitosa. Sí, básicamente podía volverlo ineficaz sin lastimarlo mientras siguiera disparándolo, pero era un desperdicio de chakra cuando de todos modos iba a acumular nitroglicerina. Solo que más lentamente. Aún así, se quedaría sin resistencia antes de derrotar su niebla si mantenía el ritmo por mucho más tiempo. Bakugn perdió los estribos y la mayor parte de su control de una sola vez. Impacto del obús. A menos que hiciera eso, supuso Kei. Y ahí va la niebla que desafía la cámara de Gekn. Ahora que finalmente podemos ver a nuestros contendientes, parece que Bakugn se ha convertido en algo que el gato arrastró. Hacia atrás y a través de un charco. Presendmic no se rió del todo de su propia broma. Gekm está más o menos igual a como la dejamos, de alguna manera. Supongo que este partido está empezando a calentarse. Kei había dejado la mayor parte de la pelea a técnicas de medio y largo alcance. Pero con la mayor parte de su niebla disipada por la fuerza bruta y ella a la vista, parecía que finalmente había llegado el momento de escalar adecuadamente. Mal, dijo Aizawa. Las manos de Bakugn temblaban. Si bien no lo habría admitido bajo tortura, el niño se estaba cansando. Se estaba esforzando más que antes, ¿no? Los ojos de Kei se entrecerraron. Cualquier pelea, eventualmente, llegaba al punto en que todo se desmoronaba. La fatiga y las lesiones se hicieron cargo y, tarde o temprano, todos cayeron. Su resistencia era literalmente sobrehumana, pero ella no lo había insinuado. Había estado esperando dejar un rastro de migas de pan para dar a entender que ella también estaba alcanzando sus límites, pero ahora... Joder. Kei comenzó a hacer sellos manuales nuevamente. Ella no los necesitaba estrictamente, pero a veces era mejor montar un espectáculo de todos modos. No he terminado aún. Bakugn rugió y atacó de nuevo. Sus movimientos eran más bruscos y salvajes a medida que el cansancio comenzaba a aparecer. Kei completó la secuencia de su sello. Liberación de agua. Técnica de la gran cascada. Ese era al menos el pensamiento en su mente y el poder en sus manos. Sin embargo, ella no canalizó el jutsu en su habitual espiral fatalista de pura exageración. El agua saltó del suelo como para formar el tornado, pero siguió avanzando. Atraídos por su chakra y el de Isobu justo detrás de él, cientos de miles de galones de agua se estrellaron contra la arena y apagaron los braseros, evitando apenas a Cementos y Kayama Sensei mientras Kei ejercía su voluntad sobre la realidad. Bakugn fue atrapado por la corriente a menos de 2 metros de la cara de Kei, y desapareció en ella con un grito sin palabras. Kei también lo hizo, incluso con sus manos todavía entrelazadas en la forma del último sello. La tromba marina la atrapó con toda la piedad de una garza a un pez, tragándosela entera. Dentro de la espiral de la muerte, al menos ya no podía oír gritar a Presendmic. Lanzándose hacia la masa de agua arremolinada y bolsas de aire bañadas por la luz del sol, Kei nadó hasta la cima.
Al mismo tiempo, una grieta en su chakra causó que casi todas las gotas de agua en el área inmediata se congelaran en su lugar casi como si Todoroki lo hubiera deseado. De repente, el peso de la estructura recayó enteramente en la voluntad de Kei. Kei salió a la superficie y parpadeó, mirando a su alrededor a través de una arena cambiada. Donde antes hubo una verdadera tromba marina, el estadio en realidad estaba bastante seco. Era solo que, dentro de las líneas divisorias pintadas, era como si alguien hubiera vaciado un molde de gelatina de forma perfecta exactamente en las dimensiones del escenario. Se tambaleó cuando Kayama-sensei lo tocó o Cementos intentó mover la base, pero era toda agua. Nuestra arena se ha convertido en un acuario en cuestión de segundos. Present Mic realmente necesitaba dejar de hablar. Kei no estaba interesado. ¿Cómo va a salir Bakugou de esto? ¿Podrá la tenacidad de un estudiante de secundaria y un joven héroe superar las leyes de la física? Bakugou estaba atrapado casi en el medio, por lo que Kei aflojó un poco su control. En un instante, también se abrió camino hacia la superficie. Kei fue un poco más rápido. Y cuando puso sus manos en el agua, salió sin más asideros que la tensión superficial, al menos según lo interpretan los ejercicios de chakra. La caminata sobre el agua nunca había sido diseñada para ser explotada de esta manera. Puede caminar sobre el agua. Bakugou hizo todo lo posible para salir del cubo de agua gigante. Una vez que pudo respirar de nuevo, debería haber sido sencillo. Excepto por el momento en el que Kei estaba agachada junto a él, con sus zapatos apoyados en la superficie. Ella no dijo, ¿qué te parece esto de reprimirte? Ella no dijo, parece que estás acabado. En cambio, pensó, prisión de agua. El agua salió en espiral del cubo, arremolinándose alrededor de Bakugou para atraparlo en una jaula insonorizada e ineludible. Si bien la técnica de la prisión de agua era una que Kei había aprendido únicamente para romperla adecuadamente desde el interior y para evitar permitir que sus experiencias se convirtieran en traumas, tenía un poco de utilidad. Y, cuando se conectaba a una masa de agua más grande, evitaba que la nitroglicerina de Bakugou se acumulara hasta niveles armados. Kei comenzó a hacer circular el agua desde el cubo hacia allá a través de la prisión de agua. Al hacerlo, rápidamente drenó el cubo y los bajó hacia el suelo mientras su poder cambiaba la masa, dispersando todo hacia el triste y muy maltratado césped alrededor del ring. Bakugou, desde el interior de la burbuja, parecía como si quisiera asesinarla y usar su caja torácica como sombrero. Tan pronto como no estuviera bajo amenaza de ahogarse. Los seres humanos de patrón estándar solo podían contener la respiración durante unos 5 minutos en condiciones ideales. Incluyendo regímenes de entrenamiento. Si quisiera, Kei podría poner fin al partido ahora. O esperar a que Bakugou se desmaye. ¿Puede moverse? Preguntó Kayama-sensei, una vez que los pies de Kei tocaron el azulejo nuevamente. No era como si Bakugou estuviera en condiciones de escucharla. Kei no respondió de inmediato. En cambio, comenzó a retroceder hacia el borde del escenario. En la burbuja, los brazos y piernas de Bakugou se tensaron mientras intentaba luchar en su infierno líquido. Un chorro de burbujas escapó de su boca. Si Kakashi no podía salir de esto por sí solo, como un shinobi adulto con casi 20 años de experiencia, entonces Bakugou no tenía ninguna posibilidad. Kei arrancó su brazo de la prisión de agua antes de que Kayama-sensei pudiera volver a preguntar, dar un veredicto o incluso decir una sola palabra. La burbuja se derrumbó con un pequeño y triste chasquido, dejando caer a Bakugou empapado al suelo. Sus ojos estaban llenos de furia. Kei lo favoreció con un saludo burlón. Creo que he dejado claro mi punto. Y Kei retrocedió desde el borde de la plataforma de cemento, aterrizando sobre agua a 30 centímetros de profundidad justo cuando el sistema de drenaje parecía finalmente alcanzarlo. Cuanta más distancia ponía entre ella y la arena, más se acercaba al césped. La multitud y los locutores estallaron en una masa de ruido sólido, ayudados por Present Mic como siempre. Yo no lo creo. Present Mic siempre fue el más ruidoso. Fue con el territorio. Heck me está perdiendo el partido. Tenía a Bakugou contra las cuerdas y salió de los límites. Heck me está fuera de los límites. Bakugou es el ganador.
Kayama-sensei rugió. Bakugou tuvo que detenerse y toser, pero su respiración agitada le permitió decir: «Jódete». Con una velocidad impresionante. «Vuelve aquí, felpudo lamérculos». No, pensó Kei, y caminó hacia el túnel de salida sin mirar atrás. Capítulo 28. Etapa de salida a la izquierda. ¿Qué demonios fue eso? En el tiempo que le tomó a Kei salir de la línea de visión de Bakugan, secarse, llegar a la mitad del camino de regreso a la caja 1, y descubrir que había logrado destruir su segundo teléfono celular en un mes, estaba a punto de terminado con el día de hoy. El torneo había sido una distracción divertida, por si valía la pena, pero le había exprimido hasta el último detalle de entretenimiento antes de que continuar se convirtiera en una tarea ardua. Por muchas razones. Fue entonces cuando Shinzn la encontró. ¿Es esto algún tipo de rebelión adolescente? Él demandó. Si bien su mirada era intensa y su voz era más un gruñido que su habitual acento, Kei tuvo la sensación de que estaba más herido que enojado. Sorprendido, tal vez un poco traicionado, pero más pidiendo una razón en lugar de solo gritar. Al menos ya no estaba literalmente herido. Recovery Girl hizo un buen trabajo. Hola, Shinzn-san. Me alegra ver que tu brazo está mejor, dijo Kei, porque esa era la parte de la situación más fácil de abordar. No cambies de tema, Gekn, espetó Shinzn. Kei notó el honorífico caído, pero lo más importante fue la forma en que su voz estaba casi entrecortada. Tú simplemente, esto es solo una especie de juego para ti. ¿No te importa llegar a ninguna parte? A Shinzn probablemente no le habría gustado escuchar la honesta respuesta de Kei. Aún así, merecía algo de ella después de todo esto. Shinzo, pero él la interrumpió. Podrías haber ganado. Le estabas dando a ese bocazas su trasero de principio a fin, continuó Shinzn, sin apenas escuchar. Su voz se quebró cuando dio un paso adelante, sin encerrarla pero definitivamente tratando de hacerse oír. Kei se cruzó de brazos y se mordió el interior de la mejilla, esperando que pasara la marea. Alejarse podría haber sido práctico, o simplemente mercenario, pero esto era importante. Shinzn quedó aplastado. Gekn, podrías haber ganado todo el torneo. Cualquiera con ojos podría decir que estabas arruinando toda la preliminar, pero, Shinzn se cayó, quedándose sin fuerza. Él retrocedió y se frotó furiosamente los ojos, antes de que ella pudiera pedirle más espacio. Cuando finalmente volvió a mirarla a los ojos, las sombras bajo las suyas eran tan malas como nunca las había visto. ¿Por qué tiraste todo por la borda? Sí, esta no era una conversación para un pasillo abierto. Incluso si la gente pareciera pensar eso. No es tan simple, dijo, mientras se empujaba de la pared. Vamos, busquemos un lugar para sentarnos. Luego hablaremos. Shinzn la siguió, pero a una distancia que dejaba claro que todavía estaba nervioso. Los dos caminaron por el pasillo hasta que volvieron a ser de día, salieron del estadio y se dirigieron al mismo bosque donde habían estado teniendo varias conversaciones últimamente. Incluso Tokoyami se había ido para ver el primer partido de los 4 finalistas, o lo que fuera, lo que significaba que el área inmediata estaba abandonada. Era mucho mejor así, en la humilde opinión de Kei. Shinzn terminó sentándose en la raíz de un árbol mientras Kei se dejaba caer en posición de loto sobre el césped bien cuidado. Ninguno de los dos habló durante aproximadamente un minuto, lo que le dio a Shinzn un poco de tiempo para calmarse y a Kei la oportunidad de ordenar sus pensamientos. La verdad es, yo no soy tú, Shinzn-san, dijo Kei, colocando sus manos sobre sus rodillas. Quieres ser el mayor héroe posible. Estás trabajando duro para entrar en Heroics para poder estar un paso más cerca de tu sueño, y tener un buen desempeño en el festival deportivo es una de las formas en que puedes captar la atención. Shinzn lo fulminó con la mirada, pero su corazón no estaba en eso. Toda mi vida en 2 frases. Siempre fuiste así de condescendiente y apenas me doy cuenta. Kei debatió responder, luego sacudió la cabeza lentamente. En cambio, se reclinó, apoyando las manos en la hierba y mirando hacia el dosel. Esta es la verdad. No quiero ser un héroe. Nunca lo he hecho, nunca lo seré. El mundo en el que nacimos arruinó la idea antes de que nos conociéramos.
Honrar a una persona como héroe de guerra hay otra forma de felicitarla por una vida empapada en sangre. Kei suspiró internamente. ¿Puedes decir eso de nuevo? Cuando Kei volvió a mirar a Shinsm, prácticamente podía escuchar el sonido del raspado de la aguja del disco sonando en su cabeza. Ella continuó, todavía imperturbable. No me malinterpretes. Me gusta mi Kirk y me gusta ser fuerte. Pero siempre he querido vivir tranquilamente con mi familia y mis amigos. Ella mostró una sonrisa torcida. Mi antiguo sensei siempre solía decirme que mi peor defecto de carácter era la falta total de ambición, y estoy de acuerdo con él. Entonces, ¿por qué te volviste fuerte? Shinsm se inclinó hacia adelante, con las cejas fruncidas mientras pensaba. Estaba tratando de entender la forma del carácter de Kei, y ella tenía que admitir que hasta ahora no le había dado nada mejor que migajas de pan. Ningún Kirk comienza siendo tan poderoso o tan controlado. Hay que entrenarlos o desarrollarlos, y la gente puede intentarlo durante años sin llegar a donde estás. Eso era algo de lo que Kei probablemente le contaría un poco, mucho más tarde. Después de haber pensado en una historia convincente y parcialmente veraz para unir. Esa es, una historia pesada para alguien a quien solo conozco desde hace un par de semanas. Lo siento, Shinsm-san. Él la miró con astucia, pero aún así dudó unos segundos. ¿Tiene que ver con la cicatriz en tu cara? Bueno, usar sus poderes no tuvo nada que ver con eso. Kei mentalmente le asignó un 8.5 para la deducción lógica. Pero en cuanto a la reacción real a sus palabras, Kei simplemente se encogió de hombros. Suficiente. Me volví tan fuerte como soy porque alguien tenía que serlo, dijo Kei, dejando caer su mano sobre su regazo. No estoy aquí porque quiera causar un gran impacto y cambiar el mundo. O incluso realmente marcar una diferencia, excepto para las personas que conozco. Pero tú sí lo estás. Ella hizo un gesto con la mano en dirección al estadio. Todos en ese torneo lo son. Excepto yo. Simplemente, llegué al punto en el que me di cuenta de que no importaba. Los sueños de cada estudiante aquí son mucho más importantes que el hecho de que yo desperdicie las oportunidades que otras personas merecen. Shinsm permaneció en silencio durante un largo rato. Sus dedos formaron puños contra sus muslos durante unos segundos aquí y allá, y luego toda la tensión desapareció de repente como una vela apagada. Entonces, ¿por qué accediste a ayudarme a ser más fuerte? Y no me digas que fue porque realmente necesitabas un tutor. Tu hermano es un buen niño, pero no es tan persuasivo. No lo es, estuvo de acuerdo Kei. Puso toda la honestidad que pudo en su voz mientras explicaba suavemente. No tengo mucho empuje, pero admiro a la gente que lo tiene. Incluso si fue un asco y estabas asustado, intentaste ser un héroe. Cuando Hayate estaba en peligro y eso significa mucho para mí. La mandíbula de Shinsm se movió, pero al principio no salió ningún sonido. No tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo en ese entonces. Es por eso que necesitas ingresar al 1A o al 1B. Tú, no yo. Cuando sus ojos morados se encontraron con los de ella, mucho más oscuros, ella dijo, lo siento. Probablemente no signifique mucho, pero, en realidad, no harías nada diferente. Y Shinsm acababa de pasar de loco y confundido a decepcionado. Se puso de pie, negándose a mirarla a los ojos otra vez. Mira, solo necesito pensar. Déjame en paz, ¿de acuerdo? Honestamente, Kei no podía decir que mereciera algo mejor en ese frente. Ella simplemente dijo, está bien y lo dejó ir. Eso podría haber ido mejor, dijo Isobu. No todo el mundo puede ser Naruto. O Midoriya, vamos a eso, le dijo Kei mientras debatía los méritos relativos de tomar una siesta en el césped o regresar al estadio. Si Shinsm era una indicación, los niños de 1C estaban tan asombrados por su decisión de perder el partido como lo habían estado Bakugou y Kayama Sensei. Present reprodujo cualquier reacción que quisiera que tuviera la gente, pero eso no significaba nada. Estaba bastante segura de que Aizawa Sensei estaba contento. Eso la sacó del camino, y los 3 niños que quedaban en el torneo además de Shinsm eran todos suyos. Salir temprano le ahorró problemas y tiempo.
Sin embargo, no parecía haberle ahorrado las reacciones de sus compañeros. Aún así, incluso si Shinsme estuviera enojado con ella ahora, tal vez valiera la pena regresar y ver su partido. Entre las inevitables explosiones y los gritos de Bakugan, él no sería capaz de escucharla animar incluso si lo hiciera, pero... maldita sea su rara conciencia. ¡Ey! No solo no cuentas, sino que ni siquiera puedes ver el papel desde donde estás. Y me parece bien. Kei, con un suspiro que solo Isobu pudo oír, volvió al interior. Todoroki ya había vencido a Yida cuando terminó la conversación y Kei tuvo la oportunidad de revisar las pantallas gigantes fuera del estadio. Kei miró la hora en un reloj de pared analógico para confirmar que todo había tomado menos de 5 minutos, luego sacudió la cabeza. Debería haberlo pensado. El combate de Shinsme con Bakugan ciertamente fue ruidoso. Y por las razones exactas que Kei predijo, incluso si el contenido de la conversación fue un poco diferente. Kei no volvió a la caja 1C para mirar. En cambio, se escabulló de regreso a los túneles de entrada de los competidores y se sentó fuera de la vista, más escuchando que molestándose en mirar. Vería el partido en vídeo o algo así una vez que regresara a su apartamento, suponiendo que sus hijos hubieran descubierto cómo grabar programas. Y gracias a la acústica del túnel, podía oír cada palabra que decían los dos competidores. Al principio era principalmente Bakugan. Maldito extra, ¿para qué diablos es esa expresión? ¿Qué pasó con quitarle la alfombra a Heroics? Pausa, inhala. Declaración de guerra, mi trasero. Eres simplemente un personaje secundario sin valor como el resto de tu clase. Diablos, esa perra de algas es aún más baja. Shinsme no respondió de inmediato, lo que le dijo a Kei exactamente cuán lejos estaba de su juego. Luego, ¿cómo debe ser llegar a las semifinales solo porque tu oponente perdió en lugar de lidiar con tu brillante personalidad? Oh, mira, un experto. Me he convertido en munición en una batalla de charlatanería y odio todo. Isobu le dio a Kei la impresión de encogerse de hombros, como venganza por su descaro anterior. Hiciste tu cama. Ahora acuéstate en él. Oye, ¿qué tal si terminamos con esto muy rápido antes de que tenga que humillarlo? Este comentario parecía estar dirigido a Kayama-sensei, no a Shinsme. Lo que significaba que Bakugan podría haber descubierto cómo funcionaba el Kirk de Shinsme. No es una gran noticia. ¿Tienes demasiado miedo para decirme eso a la cara? Shinsme gruñó, su temperamento se apoderó de él. Pero, como siempre, fue a la vez un ataque y una burla. Aún así, podría haber sido más indirecto al respecto y, de hecho, provocar a Bakugan adecuadamente. O ser tratado con guantes de seda en la última ronda significa que no puedes encontrar tus pelotas con ambas manos y un mapa. Kei golpeó su cabeza contra la pared, enfatizando su frustración ante nadie que no pudiera leer sus emociones. Esto es una pelea de mear en el patio de recreo, y más tarde le patearé el trasero a Shinsme si esto no funciona. Y no tengo permitido ayudar. Absolutamente correcto. Kei suspiró cuando Bakugan, en el campo de batalla, dejó escapar un grito inarticulado de rabia. Lo cual, aparentemente, no contó como una respuesta para el Kirk de Shinsme, porque el resto del tema de hoy aparentemente involucró nitroglicerina como percusión. Los siguientes segundos fueron solo una serie de kaboms devastadores, para usar el lenguaje de los Looney Tunes. Kei casi se derritió en las sombras del túnel, girando la cabeza mientras la multitud de arriba gemía y gritaba. Estaba escuchando a un monstruo enorme, peor en todos los sentidos que Isobu, Kurama o Shukaku. Realmente no había ninguna lástima o piedad en ese sonido. Lanzó una mirada al público invisible, como si pudiera ver a través del cemento sólido, y luego suspiró. Hubo una explosión final antes de que Kayama-sensei finalmente interviniera. Shinsme está fuera de límites. Bakugan avanza. A Kei le gustaba fingir que Kayama-sensei podría haber evitado las lesiones de cualquiera de los competidores simplemente saltando un poco antes de lo que ella y Cementos lo habían hecho en el combate de Midoriya y Todoroki. La ensoñación duró unos segundos, pero escuchar a los técnicos médicos en camino puso fin a eso. El túnel estaba a punto de llenarse de gente.
El chakra de Obito y su voz surgieron de la pared cerca de ella. El habitual efecto espagueti, pero al revés, anunció su llegada al pasillo aún vacío. Extendió una mano. Kei, ¿quieres simplemente salir? Ella lo pensó. Una vez que Shinsm se recuperara, se enfrentaría a Iida por el tercer lugar. No era un partido que Kei imaginara que tomaría mucho tiempo, de una forma u otra. Muy poco tiempo para evaluar adecuadamente las reacciones de los otros estudiantes o molestarse en navegar por la red social. Hoy había sido divertido, hasta que dejó de serlo. Los sentimientos complicaron incluso la simple alegría de poner a trabajar el inmenso poder de ella y de Isobu. La escuela primero. Tengo algunas cosas que hacer, respondió finalmente Kei, tomando la mano extendida de Obito. Y los dos desaparecieron. Capítulo 29. Oficina de Enfermería Redux. Toshi se despertó en la oficina de Recovery Girl. Era media tarde y la luz del sol entraba por la ventana y atravesaba la otra cama. Las losas del techo encima de él eran tan aburridas como en cualquier otro lugar de la escuela, pero por un tiempo tuvo que concentrarse para hacer que dejaran de girar. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó antes de que pudiera tocar su cabeza con las manos vendadas, encontrándose con más vendas alrededor de su cabeza y cuello. Dado que lo último que recordaba era el pie de Iida volando hacia su cara, hasta ahora todo tenía sentido. Toshi suspiró y dejó caer las manos a los costados. Perdió 2 veces seguidas. Había una pequeña parte de él que lo aceptaba. Bakugan simplemente era más fuerte y Toshi no había podido lograr que respondiera lo suficientemente rápido. La victoria fue para el mejor luchador en un torneo. Bakugan tenía un don heroico y años de entrenamiento, y había luchado contra verdaderos villanos durante lo que sucedió en el incidente de la USG. Iida podría haber sellado el trato, pero Bakugan fue quien separó a Toshi de la cima. Iida era, por lo que Toshi sabía, demasiado serio como para que realmente no le desagradara. La pérdida de Toshi ante ambos tenía sentido. No era más que un niño amargado con un Kirk malvado y talento para golpear los botones de la gente. Los héroes siempre ganaban y los villanos siempre perdían. Toshi odiaba esa mansedumbre. Detestaba el instinto de simplemente inclinar la cabeza y desviar la mirada para evitar ser rechazado nuevamente, a pesar de que seguía regresando. Ahora, peor que nunca. No iba a ser el tipo de héroe que se lo tomaría sin hacer nada. El habitual pico de duda lo golpeó de lleno en el pecho. No vas a ser un héroe en absoluto. Pero había llegado hasta aquí. Había llegado a los 4 primeros. Él lo había hecho. Eso no fue nada. Simplemente no fue suficiente. Es una gran cara después de una carrera como la tuya, querido, dijo una voz, y Toshi parpadeó hasta que las lágrimas de frustración cesaron y lo dejaron solo. Cuando su visión se aclaró, giró la cabeza lo más que pudo y vio a la enfermera de la escuela sentada en un escritorio con los pies colgando de la silla de su oficina. El 4º lugar en tu primer año es impresionante desde cualquier punto de vista. Toshi tragó y solo asintió, porque eso era lo que se suponía que debía hacer con los adultos. ¿Cuánto tiempo hace que? Te arreglé la cabeza casi de inmediato, le dijo, pero decidí que sería mejor que durmieras para recuperarte del cansancio, especialmente después de haber tenido que visitarme 2 veces en un día. Y no parece como si te hubieras estado cuidando, Shinsm-kun. ¿Qué se suponía que debía decir Toshi a eso? Tenía insomnio, claro, pero era manejable. De todos modos, el caso de su padre era mucho peor. Si no hubiera tenido un don que le permitiera no necesitar dormir, Shinsm Hime no habría llegado a los 30. Aún así, no valía la pena discutir con la gente del sector sanitario. Tal vez no, evadió. Ningún tal vez de tu parte, joven, dijo Recovery Girl bruscamente, y Toshi podría haber intentado alejarse de ella si no se hubiera acostado ya. He tenido que arreglar demasiados huesos rotos este año, así que te agradecería que no contribuyeras a ello. ¿Año calendario o año escolar? Se preguntó Toshi. Pero en lugar de decir eso, dijo, lo siento. Recovery Girl suspiró, como si no le creyera. Disculpa aceptada. Ahora, has tenido algunas visitas, pero creo que una joven ha estado esperando por un tiempo para hablar contigo. ¿Te pondrás bien si ella entra?
El primer impulso de Itoshi fue decir que no. Los latidos de su corazón latían incómodamente mientras su estómago intentaba caer a través de la cama. No quería hablar con Gekun todavía. Pero al mismo tiempo, la idea de que había estado esperando verlo por un tiempo era casi reconfortante, de una manera extraña. Él todavía estaba decepcionado por sus elecciones. Probablemente todavía estaba irritada por tener que hablar sobre experiencias cercanas a la muerte, incluso si les restaba mucha importancia. Estaría bien. Itoshi asintió, apoyándose en sus codos mientras Recovery Girl iba a abrir la puerta. Shinzo-kun. Y al instante, el humor de Itoshi cayó en picado. La chica que entró por la puerta de la oficina no era Gekun, sino Omura. Su cabello era de un amarillo anaranjado y sus ojos brillantes estaban fijos en él. Ya podía verla revisando sus vendajes, como si estuviera sorprendida de que todavía los llevara puestos. Shinzo-kun, me alegra mucho que estés despierto, dijo Omura, tomando la silla de oficina abandonada para poder sentarse junto a su catre. Luego pudo ver su rostro de verdad. Su cabello se oscureció y acortó, como si lo cortaran cerca de su cabeza con unas tijeras invisibles. Oh. Lo siento, ¿esperabas a alguien más? Itoshi ni siquiera sabía qué expresión había en su rostro en ese momento exacto, pero debe haber sido horrible si esa fue su reacción. Intentó recuperarse y dijo, no lo estaba. Omura no se lo creyó ni por un segundo. Con una mirada cómplice, dijo, creo que Gekun-san se fue a casa después de tu encuentro con Bakun-san. Ninguno de nosotros la vio después. No me importa a dónde fue, se escuchó decir Itoshi, y luego hizo una mueca ante su propio tono. Quiero decir Shinzo-kun, dijo Omura, en un tono que dejaba claro cuán infantilmente se estaba comportando, eso no es útil para nadie, y mucho menos para ti. Puede que te sientas mejor simplemente reaccionar en el momento, pero eso no es así. ¿Cómo alguien puede hacer algo? Itoshi no respondió, apoyó la barbilla en sus manos vendadas y se negó a mirar a Omura. ¿Y qué si fuera infantil? Hoy había sido ese tipo de día. Después de que dejaste la caja, dijo Omura, como si ese pequeño intercambio no hubiera ocurrido, estábamos un poco nerviosos. Quiero decir, las tensiones aumentan en lugares concurridos. Pero no pienses ni por un segundo que se no está orgulloso de tenerte con nosotros. El cabello de Omura emitía un brillo que casi competía con la luz del sol. Cuarto puesto, es realmente impresionante para un estudiante de estudios generales, lo sé, murmuró Itoshi. Se pasó los dedos por el pelo, lo cual fue un gesto tan nervioso como se permitió. Lo he oído todo antes. Especialmente hoy, supongo, dijo Omura con ironía, y Itoshi la miró. No sabía que ella usaba el sarcasmo. Lo siento si sonó condescendiente. Pero viniendo de mí. Ni siquiera pasé la clasificación. Realmente creo que has hecho cosas increíbles hoy. Itoshi miró hacia ella. Luego dijo, como si le estuvieran arrancando las palabras. ¿Está mal que yo solo quisiera haber ido más lejos? No, dijo Omura. ¿Pero es ese el único problema? Nunca lo es, respondió Itoshi hoscamente. Omura apretó los labios. Estoy escuchando. No sé si esto es una experiencia universal o algo así, comenzó Itoshi, finalmente arrastrándose hasta sentarse contra la cabecera. Porque nunca había tenido amigos por los que sentirse decepcionado. Pero ¿alguna vez has mirado a alguien que tenía todas las herramientas adecuadas y simplemente se niega a hacer nada con ellas? ¿No te enoja? He conocido gente así, dijo Omura, y Itoshi no preguntó a quién se refería. Pero creo que no es raro. A veces lo que parece obvio para una persona es en realidad solo una impresión falsa, porque no puedes ver todo lo que sucede con otra persona. Generalmente no es simple. Los problemas de Itoshi eran simples. Su Kirk era malvado, por lo que tenía que demostrar que todos estaban equivocados. Era un poco sabelotodo, claro, y no era un fanático del fitness como otras personas que podía nombrar. Pero una vez que entrara en el curso de héroe, estaría bien. No es que fuera a admitir nada de eso ante Omura ahora. No estaban hablando de él. Gekun desafió la categorización fácil.
¿Cuál era el punto de tener todo ese poder si lo único que quería era perder el tiempo? ¿Alguna vez le preguntaste a Gekun-san si quería ser una heroína? Preguntó Omura, adivinando con precisión la forma de los pensamientos de Itoshi. Por supuesto que, Itoshi se mordió la última palabra, buscando en su memoria cualquier señal de que tenía razón al decir lo primero que le vino a la mente. ¿Alguna vez le había preguntado si Gekun quería ser un héroe? Ella estaba en la UA, al igual que él, y había tomado el examen práctico para ingresar a Heroics. Pero si era honesto, Itoshi nunca había visto en ella el mismo impulso que él. Había reprobado los exámenes escritos, o al menos algunos de ellos, pero era posible llegar a estudios generales mejorando sus calificaciones escritas con puntos de un examen completamente diferente. ¿Había estado intentando ingresar a la UA? Tengo la sensación, dijo Omura distraídamente, que Gekun-san no vino aquí porque quería ser una heroína. O incluso una buena estudiante. Algunos días, realmente se notaba. Ella hizo un ruido pensativo mientras su cabello ardía un poco más. Aunque ya no tanto. Ella se estaba divirtiendo mucho hoy. Al final no, dijo Itoshi, incluso mientras se quitaba las vendas alrededor de las manos. Él podía verlo. Gekun era fuerte, pero no le importaban muchas cosas que le importaban a otras personas. Intentó preguntar quién era su héroe favorito, pero se encogió de hombros y respondió vagamente. Probablemente All Might. En respuesta. Y el festival deportivo no significaba mucho para ella más que, una forma de desahogarse, tal vez. Irónico, considerando su Kirk. Itoshi miró a Omura, quien miró a su alrededor durante unos segundos antes de arrastrar una silla plegable hacia la cama, claramente decidiendo que pedirle a Recovery Girl que se moviera sería de mala educación. La enfermera de la escuela fingió no oír el raspado. Nadie estaba realmente contento con cómo fue el torneo, dijo Omura, mientras Itoshi miraba la manta alrededor de su cintura. Ella suspiró profundamente y luego continuó. Bakugn-san explotó contra Todoroki-kun por no usar sus llamas, querías ganarlo todo, y Gekun-san, simplemente dejó de divertirse y se fue a casa. Me pregunto si así fue. ¿Algo que ver con lo que dijo Midoriya-san? Itoshi parpadeó. ¿Qué? Oh, yo solo, Omura sacudió la cabeza lentamente. Es solo un pensamiento a medio formar. Tendría que hablar con Midoriya-san o Gekun-san para estar seguro. Y bueno. Itoshi no sabía qué podría haber hecho Bakugn para dejar en claro lo molesto que estaba por lo que sucedió en el torneo que aún no había hecho, pero claramente había sido memorable. Diviértete con eso. Gekun-san no querrá hablar conmigo. Omura lo observó en busca de una reacción más fuerte, luego su mirada recorrió la habitación, como si buscara una manera de continuar la conversación. Creo que es un error pasar de a Gekun-san no le importa ser un héroe a Gekun-san está demasiado molesto para hablar conmigo. No fue un error si toda la discusión fue culpa de Itoshi. Gekun no fue quien simplemente asumió que había estado comprometida con el trabajo de héroe y actuó como si estuviera traicionando la confianza por no compartir el mismo sueño. Incluso ahora, una pequeña parte de él estaba teniendo un ataque en el fondo de su mente como si fuera a cambiar la opinión de alguien. Itoshi se pellizcó el puente de la nariz como si eso le ayudara a aliviar su dolor de cabeza. Pero, ¿qué es esto? Cogió algo que había en la mesilla de noche y cogió un cuaderno de composición moteado. En el espacio en blanco donde iría el nombre, un bolígrafo morado y una letra limpia y familiar habían escrito notas de entrenamiento. Tercera parte. El estómago de Itoshi se apretó con un repentino temor. Oh, una joven dejó esto mientras Shinsun-kun estaba descansando, dijo Recovery Girl, levantando la vista de su computadora. ¿Fue Gekun-san? Preguntó Itoshi, mientras Omura le entregaba el cuaderno. Lo estaba. Estaba bastante preocupada, pero también tenía prisa, comentó Recovery Girl mientras regresaba a su escritorio. Cuando le pregunté si le gustaría esperar hasta que estuvieras despierto, dijo que no estaba segura de que quisieras verla. Itoshi abrió el cuaderno tan pronto como Omura se lo entregó, escaneando páginas de datos y notas mientras las palabras de Recovery Girl se hundían como agujas. No estaba seguro de si Gekun había empezado a usar tinta índigo solo para ser gracioso.
Cualquiera que fuera el chiste, ya no era gracioso. No sabía si el remate existía siquiera. Shinzo-san, preguntó Omura. ¿Hay algo mal? No sé qué diablos significa esto, pensó Hitoshi, en lugar de decir nada. Las páginas desgastadas tenían líneas de lápiz apiñadas en los márgenes. Se tapó la boca con la mano izquierda, intentando pensar a través de una niebla de dolor y miedo. ¿Por qué Heck le daría a Hitoshi otro de estos cuadernos? ¿Por qué ahora? Shinzo-san. Omura preguntó de nuevo. Y fue entonces cuando llegó al final. La última página del libro era una masa de huellas escritas a lápiz, que en su mayoría habían sido borradas por un borrador usado con tanta fuerza que casi rompió la página. Si Hitoshi hubiera mirado con atención, podría haber podido distinguir algo, pero la única línea restante se destacó primero. Tengo un cuaderno nuevo, decía, pero pensé que tal vez te gustaría ver hasta dónde has llegado. Sus dedos se apretaron alrededor del lomo del cuaderno mientras lo cerraba, casi doblando la cubierta. La última vez, Heck le había entregado las notas sobre su progreso porque dijo que no creía que él creyera que estaba mejorando. Ver los datos, incluso con una letra torcida o entre comentarios sobre los quirks y la tarea del día, había ayudado. Significaba que estaba prestando atención. Que había obligado a sus extraños amigos a ayudarlo a mejorar. Hitoshi no tenía ni puta idea si esto era un intento real de animarlo u otro premio de consolación, como conseguir el cuarto lugar en un torneo con solo 3 espacios en el podio. Shinzo-san, comenzó Omura, y Hitoshi no pudo obligarse a mirarla. ¿Qué es eso? Hitoshi no pudo decidir, al menos por un segundo, si quería que Omura lo supiera. Esto fue personal. Se trataba de él, y. Omura atrapó el cuaderno arrojado entre sus manos, como si intentara detener una espada. Hitoshi la escuchó abrir el libro y comenzar a pasar las páginas, pero giró su mirada directamente por la ventana. Podía leer lo que quisiera. ¿Heck-san escribió todo esto? Preguntó Omura, después de unos 30 segundos. Y principalmente. Ella debe preocuparse mucho por ti, dijo Omura. Hitoshi no respondió y no la miró. El primer indicio que tuvo de la frustración de Omura fue cuando ella suspiró profundamente. La segunda fue cuando el cuaderno le dio en la nuca. Fue muy parecido a recibir una bofetada. ¡Ay! ¿Qué diablos? Sin embargo, cuando Hitoshi miró, se quedó en silencio con la boca ligeramente abierta. El cabello de Omura era un infierno salvaje que lamía el techo y sus cejas eran como pequeñas antorchas. Deja de ser tan terco. No te metas aquí. Lo regañó Recover Eagle, en algún lugar detrás de todo el fuego. El fuego de Omura se atenuó un poco, pero todavía miró a Hitoshi con sus ojos como brasas. No fingiré saber qué pasó entre ustedes dos, ni siquiera por qué están peleando realmente en primer lugar. Respiró hondo y su cabello se hundió aún más, ahora solo le trepaba por los hombros. Pero creo que se suponía que esto era una oferta de paz. Ella se preocupa por ti, idiota ambicioso, y eso ya lo sabes. Hitoshi se tragó las primeras 3 respuestas que le vinieron a la mente, porque Omura todavía estaba hablando. Incluso si no le gustaba que la gente se entrometiera en sus asuntos, Omura era lo más parecido a justificarse. Como representante de la clase, se entrometía. Su papel era tomar el control e interferir donde Midnight-sensei pudiera ser demasiado fuerte. Estás pensando demasiado en las cosas, dijo Omura. Vi cómo actuó Heck-san todo el día, hasta tu pelea. Puede que no sea muy extrovertida, pero nadie que se involucre tanto en la gente se rinde solo por una discusión. Hitoshi tragó. No sabía si la impresión de Omura era correcta. El suyo no lo había sido. ¿Y si te equivocas? Entonces les golpearé las cabezas hasta que todo esté bien otra vez. Omura se sentó de nuevo con un resoplido, tomando el cuaderno tan maltratado de la cama. De repente hizo una pausa, luego se desinfló un poco cuando casi se le cayó el cabello. No es que quiera intentarlo, dado lo lejos que llegaron hoy. Ambos son duros e inteligentes y realmente deberían resolver esto por su cuenta, ¿sabes? ¿Ya terminaste de irritar a Shinzo-kun?
Preguntó Recovery Girl, mientras Omura de repente se sonrojaba de un azul intenso sobre su tono grisáceo habitual. Lo soy. Lo siento mucho, dijo Omura, frenético. Mi temperamento simplemente estalló. Lo vi, dijo Recovery Girl. Claro, claro, murmuró Omura. Se inclinó ante Hitoshi antes de irse, los nervios la abandonaron. Nos vemos mañana, Shinsun-san. Estaré disponible para ayudar a solucionar las cosas. Hitoshi la vio irse, luego volvió su atención a Recovery Girl. Si te sientes mejor, puedes volver a casa. Hitoshi suspiró. Está bien. Gracias por cuidar de mí. Había pospuesto el inevitable colapso hasta mañana. Por ahora, necesitaba ver las caras de sus padres cuando finalmente tuvieran tiempo de ver hasta dónde había llegado. Capítulo 30. Héroe de la ciudad natal. Tras la fiesta deportiva, los alumnos de la UA tuvieron 2 días libres en el colegio para descansar, recuperarse y rememorar los resultados. Kei investigó un poco. Se comunicó con el director y confirmó que los estudiantes de estudios generales no podían aceptar patrocinios sin recomendaciones especiales. Dado lo que sabía sobre los profesores de la UA y lo que ellos sabían sobre ella, estaba a salvo de tener que lidiar con la atención directa de héroes que buscaban transmitir sus conocimientos. La única profesora que siquiera había jugado con la idea era Kayama Sensei, y sabía que no debía obligar a Kei a lidiar con ese tipo de atención. El público era una historia diferente. Kei no había sido particularmente conocido fuera de Konoha nunca. Dentro de Konoha, la gente sabía que la estudiante del cuarto Kage, con cicatrices y aspecto somnoliento, era una Hinchkriki y, como resultado, muchos de ellos desconfiaban de ella. Cuando la gente no confundía a Ayate con Kei o viceversa, al menos. Fuera de Konoha, no estaba segura de estar en un solo libro de bingo extranjero como algo más que una nota al pie de la entrada de Sensei. ¿Estarás bien por tu cuenta? Obito había preguntado, aunque apenas estaba saliendo de debajo del edredón con estampado de gatitos mientras Kei probaba que también funcionaría un cepillo en su cabello simulado. Su mundo natal no tenía medios de comunicación. Ningún ninja podría o querría plasmar una cara en cientos de miles de pantallas en todo el país. Era como ser el protagonista de uno de esos programas policiales en los que al final colocaban millones de carteles de búsqueda, con la expectativa de que, tarde o temprano, alguien encontraría a los sospechosos entre la multitud. Pero en lugar de ser arrestado, Kei enfrentó la posibilidad más aterradora de tratar con el público. Al estilo típico Kei, lidió con la presión con tanto pragmatismo como pudo. Específicamente, eludió la atención usando el clásico jutsu de transformación de la academia para parecerse a Kurenai en lugar de mostrar su rostro en cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerla. Aparte de tener aproximadamente la misma altura que Kei, la única característica similar de Kurenai era su cabello oscuro y salvaje. Dada la espectacular variedad de rasgos físicos que se exhiben en Tokio, los ojos rojos no harían parpadear a ninguna persona. Creo que sí, había dicho, quitando los ojos del rostro de Kurenai en el espejo. Para cuando dirigió su atención por completo a las formas acurrucadas de Kakashi y Obito se había deslizado correctamente en el suelo y se había dejado caer sobre su espalda. Detrás de él, un revoltijo de cabello gris blanco apenas era visible sobresaliendo del otro burrito de manta, y todo el edredón se movió cuando Kakashi robó todas las mantas restantes al darse la vuelta. El uso del Sharingan y una variante de Chidori ayer ejerció más presión sobre Kakashi que el uso de Kamui por parte de Obito, por lo que no fue sorprendente que el único Anbu de su equipo estuviera aprovechando la oportunidad para dormir hasta tarde. Kei, por otro lado, estaba yendo de compras. Volvió a la normalidad por un segundo, porque no podía dejar su apartamento así. Se cambiaría de nuevo antes de llegar al tren. Oye, Obito, asegúrate de que Kakashi esté bien. Y lo siento de antemano y en retrospectiva por todas las descontaminaciones por las que has tenido que pasar. A estas alturas, es prácticamente un hábito, había dicho Obito encogiéndose de hombros. Y no te preocupes por Kakashi, tendría que ser un compañero de equipo bastante terrible para dejar que se desmaye por mucho tiempo. Kei los dejó con su tranquila mañana y salió para determinar exactamente cuánto daño se había causado.
Sí, en realidad necesitaba comprar comida, pero estaba más preocupada por ver algo más que las noticias en su teléfono. Sus hijos no eran nativos de este mundo y no les importaban mucho sus convenciones, por lo que su análisis de las imágenes en vivo del festival deportivo fue fundamentalmente limitado. Como siempre, salir a la calle era la mejor opción que tenían para llenar los espacios en blanco. Kei tomó el tren hasta el centro de Mustafu, que normalmente era la misma parada que usaba para ir a la escuela. Allí también había un distrito comercial, pero el objetivo final de Kei era más ver las pantallas de televisión a través del cristal de la tienda y escuchar los chismes de la multitud. Mientras visitaba una combini, vislumbró el televisor residente de la tienda. Mientras que ella escogía bocadillos baratos y debatía el valor cómico relativo de la gaseosa mármol o los sándwiches de ensalada de huevo que Obito podría arruinar en intentos de broma, la voz metálica del presentador de noticias informó los eventos del día hasta el momento. Escuchó a medias y revisó su teléfono con la cesta de la compra en el brazo, esperando las palabras de moda. Después de un evento como el Festival Deportivo, y de que sus muchachos derrotaran al Hero Killer el mismo día, la sala de redacción podría haberse parecido a un avispero pateado en algunos estudios menos organizados. No puedo decir qué resultado esperas más, comentó Isobu. Han sido 24 horas de locura. Sé que el resultado fue bueno para la misión, pero creo que quizás haya arruinado los detalles específicos. Como uno lo hace. Kei pesó un nigiri preenvasado en sus manos, debatiendo si quería llevar el desayuno frío o caliente al apartamento antes de hacer la compra adecuada más tarde. Ella suspiró, luego metió varios onigiri en la canasta antes de mirar más a su alrededor. Llegar entre los 8 primeros, ya sé que voy a estar evitando la atención durante días. Kei se mordió el interior de la mejilla. Debería haber fingido desmayarme o algo así después de la segunda ronda preliminar. Nunca podrías desmayarte de manera convincente. Aunque puedo hacer Faceplan muy bien. Kei vagaba por los pasillos, atraída por el olor a pollo frito. Kakashi lo odiaría tanto como no le gustaban los dulces, pero Obito siempre estuvo dispuesto a elegir comida divertida. Tendría que asegurarse de darle suficiente para llevar a casa, incluso si tuvieran que pasar una inspección antes de que él pudiera dárselos a sus amigos. Créelo, ya sabes. Dijo una mujer junto a los refrigeradores de helados. Kei, que ya se dirigía en esa dirección para ver si había mochi relleno de helado, escuchó a escondidas sin un solo remordimiento de conciencia. Ayer informaron que el asesino de héroes fue atrapado en Osu y ahora anda suelto otra vez. Kei se congeló, irónicamente, con sus dedos todavía buscando helado. Debajo del flequillo de su figura robada, su mirada se dirigió al otro comprador. Simplemente no lo entiendo, dijo la amiga de la mujer, llevándose la mano a la cara. El rostro en cuestión era gris pizarra y su rostro estaba salpicado de perfectas piedras de ónix en forma de pirámide. Seguramente la policía podría haber usado supresores de Kirk o algo así. Maldita sea. Y después de todo ese arduo trabajo, en el que no tuvimos ninguna influencia. Isobu no parecía muy sorprendida, por supuesto. Incluso si realmente se hubiera quedado desconcertado, no le gustaba que eso se notara en su voz. Nadie sabe. La primera mujer se estremeció teatralmente, sacudiéndose hasta las puntas de sus 6 cuernos cónicos. Es horrible. Kei llevó sus artículos a la caja y compró un teléfono celular nuevo en el camino. Como siempre, eligió el teléfono más barato con una selección de fundas decente. Después de colocar su dinero en la bandeja obligatoria para el cajero, Kei hizo todo lo posible por mantener la apariencia de calma a pesar de que sus pensamientos estaban acelerados. Salió del combini con su disfraz aún intacto y comenzó a juguetear con su teléfono para activarlo como el anterior. Los dos últimos, en realidad. Kei necesitaba dejar de destruir su teléfono. O derroche en uno impermeable. Aún así, tuvo la oportunidad de abrir la misma función de chat global de siempre mientras regresaba al tren con sus premios. Y, por supuesto, lo primero que hizo fue enviarle un mensaje de texto a Obito mientras regresaba a casa. TMNT. Tengo teléfono otra vez. Y tenemos un problema. Pulgar verde. Como Grentum.
Aún no has vuelto a desfibrilación. No se puede guiñar un ojo. Grentum. Pero puedo soñar TMNT. Caras profesionales, por favor. Desfibrilación. ¿Qué pasó? TMNT. Y Kei revisó las noticias desplazándose por las notificaciones del tren, luego las noticias en su teléfono. El veredicto fue condenatorio en ambos sentidos. TMNT. No si se escapó. Pulgar verde. Grentum. Oh mierda, desfibrilación. ¿Cómo? TMNT. No lo sé. Consulta las novedades. No creo que nadie tenga mucha información sobre esto, pero básicamente tu arduo trabajo simplemente se deshizo. De la peor manera posible. Grentum. Oh, por el amor de Dios, desfibrilación. Es muy divertido escuchar que todo ese esfuerzo fue en vano. Voy a volver a dormir. Él es su problema ahora. TMNT. No puedo culparte. Volveré pronto con el desayuno. Grentum. Grentum. Esto apesta, Grentum. ¿Cómo va Broom TMNT? No he oído nada sobre él. Probablemente lo pensaremos después de comer. Grentum. También necesito programar este número, Grentum. Deja de matar tus teléfonos, TMNT. Obtienes lo que pagas y estoy seguro de que hay teléfonos resistentes al agua. Pero soy tacaño y este ya es mi nuevo teléfono. Grentum. Deja de ser tan tacaño, TMNT. No. Kei guardó su teléfono y se concentró en regresar al departamento. Tendría que volver a programar los números de todos, solo para estar segura. Incluso si realmente solo significara Obito y Kakashi. La OA era un asunto de dominio público, y ella nunca había tenido realmente la de Shinsm. Si necesitaba contactar a personas fuera de las conversaciones de texto o molestarlas directamente en las oficinas del personal, Obito solía estar disponible para llevarla. Estoy jodidamente mimada, pensó Kei mientras bajaba del tren. El mundo tiene sus comodidades, admitió Isobu. Quiero decir, más que nunca debería haber empezado a pedirle a Obito que fuera mi chofer personal. Incluso si piensa que es mejor, eso significa mucho uso de Kamui en un corto periodo de tiempo. Que él sea el juez de eso. Y sabía lo bien que iría la conversación si Obito estuviera decidido a ser útil. Kei se aseguró de volver a su apariencia normal fuera de la línea de visión de cualquiera. Si bien había cámaras de seguridad aquí y allá en áreas públicas, principalmente alrededor de las intersecciones, ella realmente no quería que una chica con la apariencia de Kurenai fuera asociada con la dirección de su apartamento con esta ciudad. Los residentes mayores de su edificio eran jubilados, por lo que solían tener tiempo suficiente para fijarse en sus vecinos. Ya había recibido una o dos miradas divertidas, por lo que la abuela Wakamoto llamó a invitar amigos con miradas de reojo significativas. Como si ella pudiera juzgar. Fue en el camino de regreso al apartamento, mientras miraba a ambos lados antes de cruzar la calle, que fue interrumpida. ¿Qué carajo estás haciendo aquí?, dijo una voz familiar. Kei reprimió su primera reacción, que fue un gemido sincero, pero aún podía sentir una mueca tratando de aparecer en su rostro. Ella también se obligó a bajar eso, pero requirió algo de esfuerzo. No quería lidiar con este niño temprano en la mañana cuando ya había tenido una decepción hoy. No fue nada, no, fue absolutamente personal. En la medida en que los choques de personalidad debían ser así. Oye, Seawedead, gruñó Bakugou mientras Kei lo ignoraba. Podía escuchar sus pasos mientras se acercaba. Te hice una maldita pregunta. ¿Y? Kei preguntó de nuevo, cuando Bakugou finalmente se detuvo a su lado. Ella solo lo miró por el rabillo del ojo, notando ropa de calle y una expresión asesina en su rostro. Oh, felicidades por ganar el festival deportivo del primer año, Bakugou-san. Estoy seguro de que te lo ganaste. Podía oír sus dientes rechinar a casi 1 metro de distancia. Fascinante. Menos de un día entero después del jodido festival deportivo y ella ya estaba chocando con Bakugou precisamente.
Probablemente no se necesitaron las mejores habilidades de observación del mundo para detectar a Kei cuando su rostro estuvo en toda la cobertura del festival deportivo, incluso si ella no hubiera sido quien personalmente se burlara del segundo partido de Bakugan. Aún así, después de toda una vida de tener el tipo de rostro que se mezclaba con la multitud, el cambio todavía la dejó de alguna manera con el pie equivocado. La única gracia salvadora de toda esta interacción fue que Bakugan todavía era una sola persona. Una persona ruidosa. Alguien a quien no le agradaba mucho. Para responder a lo que realmente preguntaste, continuó Kei cuando el símbolo del cruce de peatones finalmente cambió, he vivido en Mustafu desde que llegó mi carta de aceptación de la UA. Aunque ella aún no cruzó. ¿Querías algo, Bakugan-san? Bakugan podría haber estado echando espuma por la boca si fuera un animal, pero obviamente mordió sus primeras respuestas. Luego, lo que quiero es una maldita revancha en la que dejes de ser tan malditamente condescendiente. Sus palmas empezaron a humear. Kei suspiró en voz alta esta vez. Pero ella todavía no dio un paso hacia la calle. En lugar de eso, levantó la compra con más firmeza sobre su cadera para ahorrarle a sus brazos todo el peso que pudiera. No. ¿Por qué carajo no? Fue su respuesta madura y sensata. Sería inútil, le dijo Kei. Cuando Bakugan parecía que iba a protestar, ella continuó. Ya sabemos cómo terminó ese partido. No estarías hablando tan jodidamente grande si hubiera estado si hicieras qué. Kei interrumpió, ocupando su espacio. Ella tuvo la sensación de que no era algo que sucediera a menudo, porque él tenía una expresión como si hubiera pisado algo asqueroso, sus ojos rojos ardían tan ferozmente que la haría estallar solo con la vista si pudiera. La gente rara vez esperaba una buena ronda a la antigua usanza de cambiar las tornas. Bakugan normalmente era quien se metía en la cara de la gente. Pero Kei ya había tenido suficiente de sus tonterías durante el siguiente mes. Si hubieras tenido tu disfraz de héroe. Si hubieras sabido cómo hacer explosiones bajo el agua. Puedes decir lo que quieras si estamos jugando al juego Batif. Pero eso no cambia lo que pasó. Kei ya había aprendido esa lección por las malas. Volviéndose para aprovechar el último momento antes de que las señales de tráfico cambiaran nuevamente, dijo. Ya ganaste, Bakugan-san. Se acabó. ¿Llamas a eso una victoria? Bakugan ya estaba escupiendo furiosamente, pisándole los talones. Él nunca se rendiría. Ese fue un componente clave que hizo de Bakugan la persona que era. Tú arrojaste la cerilla, igual que ese maldito bastardo Ikki-Hot. ¿Qué, crees que estás tan por encima de mí que puedes hacer lo que quieras mientras lo haces a medias? No quería ganar, le dijo Kei, incluso ante una respuesta literalmente explosiva. Aunque el humo había progresado hasta convertirse en chispas y pequeñas explosiones, se había enfrentado a cosas peores. Y él seguía siendo, contra todo pronóstico, más bajo que ella. Entonces no lo hice. Esa es la mejor respuesta que obtendrás. ¿Crees que esto se acabó? Podrían haber continuado en esta línea durante algún tiempo, si no fuera porque su argumento atrajo la atención del público. Normalmente, Kei habría salido corriendo mucho antes de que apareciera la multitud, pero con Bakugan actuando como la cosa más ruidosa en toda la calle, inevitablemente iban a llamar la atención antes de que Kei pudiera deshacerse de él. Oye, ¿ese es el chico del festival deportivo? Creo que es. Oh, ese es Bakugan Katsuki. ¿Sabías que es de este pueblo? Increíble. Nunca lo supe. Y afortunadamente para Kei, reconocieron el cabello rubio y los ojos rojos de Bakugan 5 segundos antes de que se registraran los rasgos más sencillos de Kei. En ese momento, Kei ya estaba corriendo precipitadamente calle abajo y desapareciendo, porque al diablo con todo este escenario. Necesitaba estar en el apartamento antes de que sus hijos enviaran un grupo de búsqueda. De hecho, logró no cruzar imprudentemente en el camino de regreso. Pequeñas victorias.